Domingo 17 de marzo de 2013. Asunto inédito. 26 se abre corchete, 26 se cierra corchete. 4 horas 45 minutos. Experimento en este momento que debo dar por aplazados y entre paréntesis concluidos los últimos niveles de generación de la creación artística en fantasía. Y debo hacerme cargo de explicitar los niveles más antiguos. El fantasma del cristianismo y la monarquía. Su relación con el séptimo arte. La relación del camino primitivo y del camino nuevo también con el séptimo arte. Los dos distintos directores que valoro. El primero en relación únicamente conmigo. ¿Y por qué motivo? Y el segundo en relación con la sociedad y con LC. El experimento colectivo. El humor de mi madre. El mal humor de mi madre. El instante artístico. La inspiración estética. La autoaceptación como desarrollo de la inteligencia. El ciclo alternativo al ciclo biológico hembra. Y eso constituye la sinopsis. Término cuyos orígenes se remontan al griego, que en inglés se dirá abstract. 4 horas 56 minutos. Me encontraba aquí mismo, aunque esto entonces era muy diferente. Habían transcurrido muchos años, prácticamente toda una década, desde que me establecí aquí y me concentré en el problema, pero por fin había sido capaz de concluir algo tangiblemente, y le escribí, porque habíamos hablado poco tiempo antes. Y o él viajaba para encontrarnos o viajaba yo, que ahora ya entonces eso prefería, y habían transcurrido muchos años también, prácticamente la mitad de esa década sin volver a vernos, y le dije, listo, es ahora o nunca. Y él me respondió, qué bonita eres. Así que podía detestarlo y detestarme, o podía drogarme y averiguar a partir de ahí qué me sentía capaz de hacer suceder. Y lo que sucedió fue que ese mismo día abandoné el lecho que compartía tan castamente con un hombre. Y con un miserable catre, tras desalojar todos los libros que aquí había, con sus estanterías, me mudé aquí. Y esa noche primera, ¿qué paso aquí? Voy a fumar cannabis y voy a plantearme que me he visto obligada a evolucionar mi conciencia, porque a todos aquellos que pregunté qué era la vida no me consideraron digna de una explicación siquiera, incluido a él. Pero eso decide, hasta cierto punto se decide. Pero eso se decide, hasta cierto punto se decide, si uno se deja arrebatar por un resquemor o conserva la calma y no se aliena. Aunque la alienación es algo inevitable en el proceso de la crisis y es algo fundamental que así sea, que en hebreo se dirá amén. Y muchos de nosotros no lo sabemos, pero entre lo semita y lo indoeuropeo hay, parece ser, una distancia insalvable, porque lo que en la cultura semita guarda relevancia con la audición o el fenómeno del oído, de la que el hebreo forma parte, y así se comprenderá el porqué de una palabra de Dios. En Occidente, lo indoeuropeo guarda relación intrínseca y por tanto es relevante con el fenómeno de la visión, con la cosmovisión. Y un Freud se apura a escuchar y también a drogar a las personas y a convertirlas en esclavas de sustancias como la cocaína. Porque Freud es bien áspero judío,
Un Yang, se concentra en las visiones de Zósimo, un alquimista, si mal no recuerdo, del siglo XII, porque C.G. Jung es suizo, de Zúrich, y no contiene genes semitas. Que yo soy tanto del oído como de la visión, que no estoy hablando de racismo, sino de la posibilidad de ejercer una integración primordial. Pero volviendo a aquella madrugada, lo que aquí vi mientras me escuchaba fue como el barro comenzaba a trepar por las paredes y a tapizarlo todo, y extrañas formas que surgían como protuberancias, que luego, si ahora estuvieras aquí, lo comprenderías, porque este suelo en eso se inspiró. Y también me veía a mí, en el techo, como una diosa, como la diosa que he sido para mí, que será algo que la inmensa mayoría de las mujeres puedan y deban realizar. Porque admirarse es esencial. Y en mi caso hubo un tiempo para la admiración puramente física. Y yo por ese tiempo que me regaló la naturaleza, estoy inmensamente agradecida. Pero como todas nosotras comprendía que eso se descompondría. Y ahí experimentaba la conciencia de una necesidad de admiración sublime. Es decir, yo como hembra de mi especie no he tenido nada que envidiar a ninguna otra. Y sé que en algunos casos esto no será así. Pero de todas formas, yo eso lo he perdido, o en gran parte lo he perdido, pero a pesar de ello, me valoro más a mí misma que nunca, por otro carácter, por mi carácter y el carácter de la vivencia en que me realizo. Y porque fue ahí y así como yo lo sublime, lo establecí fuera de mí y lo entendí como escalera. Porque siempre hay más belleza a nuestro alrededor que la que nuestros complejos están dispuestos a dejarnos reconocer. Y yo lo que no hago es lo que hace la inmensa mayoría del mundo. Si algo no es para mí, no me pertenece ni tengo visos de poderlo conseguir, no lo admiro. Yo sí, yo lo admiro. Y manifestar devoción es una necesidad. Y sí, manifestar devoción es una necesidad básica humana, y yo la manifiesto, pero por el otro. Igual que manifiesto devoción por la infancia. Pero creo que esto es porque realicé un análisis terapéutico y porque quien juzgó los hechos de mi vida fui yo misma en todas las edades de la memoria. Y por eso ahora sé que el niño era indiscutiblemente ingenuo, que Hegel dirá que la tiranía también existe en la infancia, pero porque la infancia desconoce la experiencia y no adivina en su día a día otros caminos posibles. Así que lo del antro del que hablaba en lo que llamé el testamento de María Camín, esto era unas visiones de lo sublime que no llegué a realizar como primera o instintivamente surgieron, pero que eso fue lo que me condujo a la realización de este laboratorio alquímico, que es un cubo negro, porque la puerta también es negra, y negro porque el negro a nivel simbólico es el color de la voluntad, y el negro es negro porque absorbe todos los colores del espectro menos el que refleja. Y no, la ventana entonces no quedó sepultada, pero sus estores son negros también. Y trabajo con un flexo sobre mis manos y la luz del techo es azul. Y la escultura que aquí existe es el piso de una gruta marina. Porque yo comencé a coleccionar piedras de niña y luego en aquel viaje con poco más de 20 años que me arrastró hasta las Rías Bajas. Y con muchos años de escritura, toda una colección de bitácoras impresas, donde aprendí a escribir y 17 cuadernos, que fueron los primeros. Una serie que completé y que finaliza en las postrimerías de la experiencia cumbre del año 2001. Y una colección de cortinas que mi madre me regaló y que nunca alcancé a comprender por qué fue que se hizo con ellas. Y alguna ropa que dejé de utilizar. Y cemento. Modelé un diván, el diván de las Chequina,
que aquella simbólica noche me acogió y que determinó esta experiencia de nuestro día a día y que significa en hebreo la ternura de Dios o la parte femenina de Dios. Así que necesitaré en un devenir, dos artistas que quieran completar conmigo esto que aquí, en mi lugar, imagino. Uno que me ayude o que realice este cubículo como una gruta marina y otro que dé vida a la escultura en tamaño natural que es mi diosa y que soy yo fotografiada por el casero en mi autoaceptación canábica. Aunque en la versión de Rafael Dueñas Carazo, que es quien, por suerte o desgracia, realizó la primera rectificación de la realidad, pero que yo explicaba que quería estimular a otros artistas a intentarlo, a conquistar mi juicio estético ciñéndose a la realidad, aunque he de declarar que eso es bastante difícil porque la versión que me enamoró, si he de ser sincera, fue la versión en chocolate de este pintor de Avilés, porque tiene algo que me recuerda al hombre Vitruvio de Leonardo, y porque Leonardo siempre será Da Vinci en sus diarios, que es algo de lo que estamos perdiendo, esa perfección del genio creador que se inspira a sí mismo en el genio creador del otro, y el sentido de las proporciones, y que mi diosa es carnal, apasionada, embebida en lo absoluto, y que el diván no desaparece de esta estancia, el antro marino lo conserva, y es un lugar único en el mundo, el lugar del arte habitante. Así que, si alguien se encuentra interesado en averiguar algo más, que me escriba a María Camín, calle Río San Martín, número 33, bajo izquierda, Avilés 33, 404, Asturias, España, y que me haga una oferta, porque el piso hay que comprárselo al mecenas obrero que está pagando todavía por él, y del que quiero liberarme por necio. Bueno, querido profesor, hoy casi he tenido la sensación de servirme de ti como de un tablón de anuncios, pero es que voy completamente en serio. Y yo en régimen de gananciales, en último extremo, esto es lo único que tengo. La obra viva sobre la que vivo. Y te deseo que te sientas bien. Te deseo en mayúscula. Y te deseo que te sientas bien. Y el casero que se iba a trabajar, porque ahora son las 6:18 de la mañana, del amanecer. Hace unos minutos, yo al final ya se lo leí para comunicárselo que... y me dice, ¿ya sé dónde lo vas a poner? Yo lo voy a escribir en los cuadernos, en el cuaderno que estoy escribiendo ahora. Y hoy aquí Jacques Monod, el azar y la necesidad, ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. Al azar. Se abre por mi letra y dice Chani 26, Nancy, Uruguaya, Brasil 2030, Crisis, Julia, editora, Sudáfrica. Nosotros pedimos el Guernica a cambio de la obra de Henry Moore. 13:40. Acaba de pasar una ambulancia hacia arriba. John entregó la escultura 2 años antes en Guernica. El traje de John es el traje de Mozorro. El Adur es el componente mágico del árbol. Los etarras actualmente matan porque tienen un cúmulo de noes. Estos que estoy transcribiendo yo. John fue al médico el otro día y le dijo: eres una bomba ambulante. Batzerea es el escultor formalista, el último lenguaje, homenaje a Zarauz. Oteiza decía: cuanto más grande es la escultura, más enano es el artista. Quiere hacer una exposición en Guernica porque es el sitio más accesible
en este momento. Horizon, estoy pensando en Johnny Turrante en este momento y quizá hoy debería volver a escucharlo en nuestra comida por si la sensación mejora. De lo que sí he sido consciente es que del Carnaby solo podemos esperar lo que él me trasladó en esta ocasión. Y luego, en virtud de su misma extrema especificidad, una enzima clásica, como las que han sido tomadas como ejemplo en el capítulo precedente, enzima con Z, constituye una unidad funcional totalmente independiente. La función cognitiva de estos demonios se deduce al reconocimiento de un sustrato específico con exclusión de todo otro cuerpo y de todo acontecimiento que pueda producirse en la maquinaria química de la célula. Coherencia funcional de la maquinaria celular. La simple inspección de un esquema que resuma los conocimientos actuales sobre el metabolismo celular bastaría para hacernos descubrir que incluso si en cada etapa la enzima encargada cumple su tarea a la perfección, la suma total de estas actividades solo podría conducir al caos si éstas no estuviesen de algún modo supeditadas las unas a las otras para formar un sistema coherente, pues además se tienen las pruebas más manifiestas de la eficacia extrema de la maquinaria química de los seres vivos, de los más simples a los más complejos. Respecto a los animales, se conoce naturalmente desde hace mucho tiempo la existencia de sistemas que aseguran la coordinación a gran escala de las performances del organismo. Tales son las funciones del sistema nervioso y del sistema endocrino. Estos sistemas aseguran la coordinación entre órganos o tejidos, es decir, en definitiva, entre células, que en el seno de cada célula una red cibernética casi tan compleja, sino más aún, asegura la coherencia funcional de la maquinaria química intracelular, que esto es precisamente lo que han revelado los descubrimientos que datan en su mayoría de los 20, sino de los 5 o 10 últimos años, es decir, de 1950, 1965 y 1960. Y hay una nota del 27 de abril del 2012. Acabo de estar en el albergue Irzendengia, pero cuando vi llegar el autobús con los peregrinos me emocioné. Creo que es alemán. Me recuerda a aquel tipo Ralph. Estando en la chambre con Tom, es realmente encantador. Es más, dudo hasta que pueda ser el mismo Ralph. Inhibición por el producto último de la esencia. Luego aquí con José Ramón en Lorca. Sostakovich, Vals número 2. Sostakovich, Vals número 2. S-T-A-K-O-V-I-C-H Sostakovich Vals. Aquí, yo creo que tiene que ser este. No, pero es cualquier orquesta, ¿eh? Dmitri Sostakovich, Encuentro de Orquestas Juveniles, 2007, Orizaba, México. Vamos a escuchar en Sydney ahora. El vídeo ofrece una forma completa y atractiva de conectar con su público. Puedo omitir el anuncio en un segundo, ahora. En Sydney, a ver quiénes tocan aquí. Ah, mira, es famoso la apertura de este tema musical en Eyes Wide Shut, un thriller erótico.
Son jóvenes los que tocan, pero bueno, perfectos. No sé cuál podría ser el peso mínimo de un relé electrónico que tuviera las mismas propiedades lógicas que una enzima alostérica media, medida en suma de 3 o 4 potenciales, ordenando una respuesta con efecto de umbral. Supongamos que sea 10 elevado a menos 2 gramos el peso de una molécula de una enzima alostérica capaz de las mismas performances es del orden de 10 elevado a menos 17 gramos. O sea, 1000 billones de veces menos que el relé electrónico. Este número astronómico da una ligera idea de la potencia cibernética, es decir, teleonómica, de la que puede disponer una célula provista de algunas centenas o millares de especies de estos seres microscópicos mucho más inteligentes aún que el demonio de Maxwell, Slizar Brillouin. Hasta ahí. Pues sí, Sostakovich, Dmitri Sostakovich, vals número 2. Al paso por Lorca. La primera vez no, la primera vez eran las variaciones de Kolber. 3 años antes.